¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos de la fe, amigos? Bueno, estuve recorriendo recientemente a través de TikTok, justamente, algunas transmisiones en vivo, live, de personas que hablan justamente de temas que tienen relación con Dios, con Jesús, con las religiones, y suelen haber debates. En el caso específico que me llamó mucho la atención es donde hablaban de realidad versus cuentos religiosos. Así decía el título de la transmisión, justamente. El que sabe de transmisiones y cómo atraer a las personas le pone un título llamativo, interesante, o que pueda generar reacciones. Y justamente la persona que estaba haciendo el vivo logró su objetivo porque despertó la reacción, generó la reacción de las personas, especialmente cristianas, que salían o ingresaron a la transmisión para debatir los temas que estaban tratando. Este señor, que era el moderador de la transmisión, a cada rato repetía que él tiene mucha experiencia en el tema de las religiones, en los temas espirituales, porque ha recorrido muchas iglesias, muchas denominaciones, ha conocido diferentes doctrinas, enseñanzas, y él ha llegado a la conclusión de que somos seres libres y que no dependemos de Dios. Y justamente me tocó mucho el tema que estaban hablando, de que él les preguntaba a los cristianos si realmente son libres, por qué piensan y qué argumentan eso, ¿verdad? Y soy libre porque Jesús me ha hecho libre, decían los que defendían, y él retrucaba diciendo de que en realidad no somos plenamente libres cuando estamos con Dios, sino somos siervos, servidores de Dios, y que estamos atados también a los mandamientos de Dios. Bueno, quizás tiene razón, pero yo prefiero vivir bajo el régimen de Dios, Dios de amor, Dios de paz, Dios de bondad, Dios de salvación, que estar sujeto a la esclavitud, al yugo de esclavitud del príncipe, no rey, del príncipe de las tinieblas, el que a partir de tu caída, de tu pecado, él te somete y te tiene atado a la esclavitud, al yugo de la esclavitud, del pecado, ¿sí? Así que empecé a hurgar y a leer y dije, es necesario también que yo haga un live. Y siempre voy a repetir que yo no soy un pastor, que no soy un teólogo, pero soy una persona que creo mucho en Dios, que confío plenamente en Dios, y sé que cuando uno se entrega de verdad, de corazón, a Cristo, a Dios, termina siendo liberado del yugo de la esclavitud, que es del pecado y de la muerte. Del pecado a nivel terrenal, sí, y de la muerte, de la segunda muerte, ¿sí? Eso es más profundo y lo vamos a hablar seguramente más adelante. Bueno, ¿somos libres de qué? Es el título de mi video. Se nos ha enseñado que a causa del pecado vivimos sometidos en esclavitud de nuestras pasiones y debilidades carnales, y que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Eso está en la Biblia, y por consecuencia no formaremos parte del plan final de Dios, que es la vida eterna, la cual podemos obtener por la gracia, aceptando a Jesús como Salvador. En resumen, gracias a Jesús somos libres de la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte. Escuchen bien ese tema de la ley, ¿sí? Porque hay también una ley espiritual, ¿sí? Y a eso se referían estas personas que hacían el live, diciendo que somos sometidos también por Dios a mandatos. Todo esto vamos a empezar a revisar
qué tipo de yugo es el yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud espiritual, no la física que experimentaron y siguen experimentando algunas personas en este mundo. El yugo de la esclavitud es el yugo del pecado que nos mantiene cautivos y nos impide vivir en libertad. Es muy parecida a la esclavitud física, ¿verdad? Porque el esclavo habitualmente está cautivo, no tiene libertad. Dice, nos ata a nuestros deseos egoístas y nos impide experimentar la verdadera libertad en Cristo. O sea que estamos atados también cuando estamos en el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud que nos mantiene cautivos, que nos impide vivir en libertad y nos ata a deseos egoístas y nos impide lógicamente experimentar la libertad en Cristo, porque Dios no puede convivir, no puede tener comunión con el pecado, ¿sí? Por eso necesitamos ser redimidos a través de Cristo para poder acceder al reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, solemos decir, recitar cuando oramos, así como nos enseñó Jesús, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad sobre la tierra. O sea, existe un reino que nosotros queremos, que aceptamos. Si hay un reino, hay un rey. Y si hay rey, seguramente hay mandatos. ¿Sí? Mandatos de Dios. Mandatos que van a servir para nosotros de sanidad. Porque Dios quiere eso. Dios no es un Dios cruel. Dios no nos quiere tener atados al dolor, al sufrimiento como el príncipe, ¿sí? Ya saben, el príncipe de las tinieblas. Así que uno elige a quién quiere servir, pero siempre cuando hay un reino, repito, hay un Dios, y cuando hay un rey, cuando hay un reino, hay un rey, y cuando hay un rey, seguramente hay algunas reglas que debemos cumplir. ¿Qué quiere decir por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Romanos 3:23 habla de esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia define el pecado como cualquier cosa que pensemos o hagamos sin considerar la fe en Dios. Procedemos de Dios, pero nuestra naturaleza libre hemos perdido nuestra fe en Dios, ¿sí? El libre albedrío que le dio Dios a Adán y Eva, y ellos eligieron pecar. Entonces nosotros procedemos de Dios, todos procedemos de Dios, pero tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso nos hemos apartado de Dios, o Dios se ha apartado también. Entonces ya conocimos que a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no termina eso ahí, gente. Atiendan bien, porque el pecado tiene una paga, ¿sí? Una paga. No solamente al pecar estamos sometidos al yugo de esclavitud del pecado, sino que hay una cuenta pendiente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. O sea, no vamos a tener una vida eterna. Nuestro espíritu en la segunda muerte se termina. Vamos a tener que formar parte del reino de fuego, ¿sí? Y no sé, al menos yo no tengo eso en mi plan. Pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En ese mismo capítulo, en ese mismo versículo, nos advierten que la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo nos advierte que la paga del pecado es muerte, pero ya nos anuncia que hay una solución para eso. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a irnos 700 años antes de Cristo aproximadamente, donde el profeta Isaías anunciaba
de que podríamos ser libres de la esclavitud del yugo del pecado. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Muchos piensan que esto es físico, liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. No, acá habla de eso que estamos mencionando, ¿sí? La esclavitud en la carne, la muerte espiritual, el cautiverio que vivimos cuando pecamos, ¿sí? Entonces a eso se refiere. 700 años antes aproximadamente dijo Isaías eso. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús ratificó lo que dijo Isaías, sí, en Juan 8, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del yugo de la esclavitud, del pecado, ¿sí? Entonces, de eso se tomaban estos señores que estaban haciendo el debate en TikTok, diciendo que Jesús nos advierte que tenemos que ser fieles a sus enseñanzas, y serán discípulos. O sea, ellos rechazan eso. Ellos están en contra de eso y hablan de que lo que hace simplemente Dios es apartarnos de una esclavitud para someternos a otra esclavitud. Y realmente no es así, ¿verdad? Hay un reino, sí, hay un reino de Dios, reino de amor, de paz. Entonces, yo creo que la mayoría que ha sufrido la esclavitud, el yugo de la esclavitud, que ha vivido sometido por años a causa del pecado, no ha tenido felicidad, ha sufrido bastante, ha sido dañado, va a elegir el reino de Dios, ¿sí? Atiendan lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y advierte, ¿sí? Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado, ¿sí? Porque si uno busca la libertad es porque prefiere estar libre, que ya no quiere vivir en eso. Por eso es un acto de obediencia, de arrepentimiento y obediencia. Por fe nosotros elegimos a Jesús como nuestro Salvador, y a partir de eso nos confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de esos pecados, porque justamente eso nos dañó muchísimo por mucho tiempo. Entonces queremos ser libres, por eso le buscamos a Cristo. Es una elección finalmente, ¿verdad? No hay una obligación. Dios no nos pone una pistola en la cabeza y nos dice crean en Jesús para ser libres. No, es una elección, libre albedrío. Finalmente depende en cada uno de nosotros cómo queremos vivir, ¿verdad? En Romanos 8, capítulo 8, el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado. ¿De qué? De la ley del pecado y la muerte. O sea, hay una ley del Espíritu de vida, así como hay una ley del pecado y la muerte, ¿sí? Ya hablamos más arriba, anteriormente, en el inicio del video, que existe una ley del pecado y
la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Pero si estamos unidos en Cristo, por medio de Él, la ley del Espíritu de la vida nos da libertad. Entonces, finalmente, ¿qué efecto produce en mi vida al estar apartado del pecado? ¿Qué efecto, qué beneficio yo tengo finalmente? Tito dice en el capítulo 2 del libro de Tito, versículos 11 y 12, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, ¿sí? Cuando uno está con Dios, va a rechazar, así como Dios rechaza el pecado, a sí mismo se produce en una persona que está unida en Cristo a través del Espíritu. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, ¿sí? Todo lo que tiene relación a las pasiones mundanas, ¿sí? Póngale el nombre que quiera, a cualquier tipo de pecado mundano, ya rechazamos nosotros cuando tenemos la gracia de Dios. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, ¿sí? Porque muchos piensan que no hay solución, que no se puede vivir feliz en este mundo, pero sí, viviendo esta vida con Jesús podremos vivir en este mundo. Finalmente, para ir concluyendo este video, hablamos del efecto que produce en nuestras vidas al estar apartado del pecado. Tito 2, 11 y 12, versículos 11 y 12, dice que en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, ¿sí? Eso podemos conseguir entonces una vez que estemos viviendo en la ley espiritual, unidos en Cristo Jesús. Así que si te dicen no, recién después cuando fallecemos o cuando viene Jesús por segunda vez y se realiza el juicio, ahí recién podremos vivir en justicia, en piedad y dominio propio. No, acá en la tierra misma podemos vivir si decidimos realmente en nuestro corazón aceptar que Dios y su reino son de amor, de paz, de salvación a través de Cristo. Unidos en Cristo con Dios, nosotros podemos hacer todo eso dentro de la tierra. Podemos vivir con justicia, con piedad y dominio propio. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Porque si uno es justo, es piadoso y tiene dominio propio, seguramente va a marcar la diferencia donde sea, en su lugar de trabajo, en la oficina, en su empresa, en la profesión donde se mueva, seguramente va a ser la luz. Y yo deseo ser eso y procuro ser eso siempre, ¿verdad? Tratar de vivir apartado del mal. Bueno, esto, repito, lo hice porque me causó mucha preocupación lo que vi en redes sociales. Tengan mucho cuidado, gente, ¿sí? El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, siente rechazo a ese tipo de cosas. Me produjo una sensación realmente, tuve muchas ganas de participar también del debate, pero después reflexioné y pensé que no es saludable entrar a discutir con esas personas que son expertas y conocen bastante de la Biblia, así como el propio Satanás a Jesús le encaró y le desafió tirándole versículos. Jesús se defendió como justamente con la palabra. Siempre tenemos que estar bien preparados, pero yo creo que no es necesario que nosotros subamos en una transmisión de gente que está golpeada, que tiene mucho rencor en su corazón. No es necesario. Es encerrarnos en nuestro lugar, en nuestro aposento, hablar con Dios, entregamos a Dios eso, oramos para que nuestros hermanos no caigan en esa tentación de
entrar a debatir con ese tipo de personas y nada más. Así que por eso no, me motivé para hacer justamente este tema que habla del yugo de la esclavitud, del yugo del pecado y cómo podemos ser libres en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús con Dios, de todas estas cosas, y podemos convivir y vivir en este mundo en justicia, en paz, en amor y dominio propio. Dominio propio es no salir justamente a encarar y a discutir. Eso es vano y eso no va a producir nada favorable para nosotros en nuestra vida, en nuestra convivencia, ¿sí? Así que, hermanos, les insto a que lean mucho la palabra de Dios, que mediten sobre eso, pidan a Dios que a través de su Espíritu Santo vaya revelando justamente cuál es la forma de vivir, cuál es la forma de profesar nuestra fe, cuál es la forma de testificar lo que sabemos, conocemos, que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero para eso es necesario, repito, que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? La verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? Mi palabra es la verdad, dijo Jesús en Juan. Así que busquemos eso, la palabra de Dios, que nos va a hacer libres y nos va a permitir vivir una vida de victoria en victoria aquí en la tierra, y después lo que va a ser, lógicamente, en la presencia del Dios Todopoderoso. Hasta otro próximo video. Gracias por seguir mis materiales, ¿sí? Abrazo grande, bendiciones para todos.